¿Qué haría si sobrevivir significara volar directo a una furiosa ventisca en Alaska? Cuando un excursionista solitario quedó atrapado en la naturaleza con la esperanza desvaneciéndose, solo un piloto de monte se atrevió a arriesgarlo todo. Luchando contra la visibilidad cero, los vientos helados y las alas cargadas de hielo. Luchó contra la tormenta por una oportunidad de rescate. Lo que sucedió después se convirtió en una historia de valentía que el mundo nunca olvidaría. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La naturaleza salvaje de Alaska se extendía infinitamente, un reino helado de picos nevados, valles profundos y bosques atrapados en el hielo. El invierno lo había pintado todo de blanco, el tipo de belleza que podía robarte el aliento mientras ocultaba peligros bajo cada banco de nieve a la deriva. Emily, de 32 años, ajustó las correas de su mochila de senderismo y sonrió al mundo tranquilo que tenía ante ella. Había soñado con esta caminata durante años, imaginándose conquistando lo salvaje como los exploradores sobre los que había leído de niña. El aire era fresco, el silencio casi sagrado, y se sentía invencible, inconsciente de que la tierra que admiraba podía volverse letal en minutos. Sus primeros pasos crujieron suavemente sobre la nieve, cada respiración se elevaba en una niebla. Se detenía a menudo para admirar los árboles brillantes, para capturar fotos con su pequeña cámara, sin percatarse de las sutiles señales de advertencia, un cielo demasiado quieto, nubes que se acumulaban en los bordes del horizonte. Emily se había preparado cuidadosamente, o eso creía, con capas de ropa, raciones de comida y un mapa doblado en el bolsillo. Sin embargo, Alaska tenía una forma de humillar incluso al más preparado. Y estaba a punto de aprender lo rápido que podía escaparse el control. A kilómetros de distancia, dentro de un pequeño hangar de madera junto a una pista de aterrizaje congelada. Jake, un robusto piloto de monte de unos 40 años, revisaba su avión monomotor. Volar en Alaska no era un trabajo. Era un salvavidas para comunidades dispersas y viajeros varados. Jake había volado entre vientos cruzados que azotaban a hombres más débiles, había aterrizado en pistas tan anchas como caminos de entrada y conocía todos los trucos para guiar su avión por cielos impredecibles. Para él, la rutina de inspeccionar los conductos de combustible, quitar la escarcha de las alas y escuchar el zumbido del motor era reconfortante, aunque nunca subestimó el poder del cielo para transformarse de amigo en enemigo. Esa mañana, también observó el horizonte. Una tenue franja gris se extendía entre las montañas, de esas que susurraban problemas horas antes de que azotaran. Aún así, el aeródromo estaba tranquilo, su radio en silencio. Por ahora, era solo un día más, otro vuelo para entregar suministros si alguien llamaba. Se sirvió una taza de café, su mirada se desvió de nuevo hacia las nubes. Algo en su interior le advirtió. En Alaska, el instinto significaba supervivencia. Y así, mientras Emily se adentraba más en la naturaleza, sus pasos la llevaban a un silencio más profundo, y Jake bebía café a sorbos en su hangar con corrientes de aire, el escenario se estaba preparando. La calma que precedió a la tormenta era pesada, engañosa, como un aliento contenido demasiado tiempo antes de que el mundo exhalara con furia. Ninguno de los dos sabía aún que sus vidas colisionarían, unidas por el hielo, el viento y una decisión que les exigiría todo. Al caer la tarde, el apacible silencio que había llenado los valles comenzó a cambiar. Emily se detuvo en el sendero, su aliento nublaba el aire mientras una extraña quietud se cernía sobre los árboles. El cielo, antes pálido y tranquilo, se había espesado hasta convertirse en un techo de nubes oscuras que se extendían en todas direcciones. Había leído sobre los repentinos cambios climáticos de Alaska, pero ver el mundo oscurecerse tan rápidamente la llenó de inquietud. La temperatura bajó bruscamente,
Cada ráfaga de viento se filtraba más profundamente en sus capas. Los copos de nieve flotaban perezosamente al principio, luego se espesaron en láminas, borrando el camino tras ella. Aceleró el paso, hundiendo sus botas en montones que no habían estado allí minutos antes. Los árboles se difuminaron a medida que la visibilidad se reducía, y pronto el horizonte desapareció por completo. Pánico la señaló con la cabeza mientras intentaba seguir el mapa. El papel le temblaba en las manos, pero los puntos de referencia se desvanecían en la creciente nevada. Su teléfono no tenía señal. Su brújula se sentía inútil contra una tormenta que se tragaba todo sentido de orientación. El corazón de Emily latía con fuerza. Pensó en regresar, pero el rastro tras ella había desaparecido. El frío le quemaba la cara, sus dedos entumecidos a pesar de los gruesos guantes. Gritó a la tormenta, pero el viento se llevó su voz. Con cada minuto que pasaba, su confianza se desmoronaba. Lo que había comenzado como una aventura ahora se sentía como una trampa que se cerraba a su alrededor. A kilómetros de distancia, Jake estaba sentado en su pequeña oficina junto al hangar, escuchando el viento creciente silbar contra los cristales de las ventanas. El informe meteorológico había cambiado de nieve dispersa a una advertencia de ventisca en toda regla. Negó con la cabeza. Esto era exactamente lo que su instinto le había advertido. Entonces su radio cobró vida. La estática rompió el silencio. Se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar. Mayday, varado, perdido en la tormenta. Necesito ayuda. La voz se quebró, casi ahogada por la interferencia, pero fue suficiente. Jake apretó la mandíbula. En algún lugar, alguien estaba atrapado en la tormenta con pocas posibilidades de sobrevivir a la noche. Garabateó las coordenadas de la débil señal, aunque la transmisión se desvaneció casi tan rápido como había aparecido. Durante un largo instante, se quedó paralizado, mirando el mapa de su escritorio. La tormenta empeoraba a cada minuto. Volar hacia ella sería imprudente, peligroso. Pero la idea de dejar a alguien allí afuera, a su suerte, lo atormentaba. Los pilotos de avionetas solían ser el único salvavidas en la naturaleza salvaje de Alaska. Y esa noche, ese salvavidas era suyo. El viento aullaba con más fuerza contra las paredes del hangar, haciendo vibrar los paneles sueltos mientras Jake buscaba su chaqueta de vuelo. Sus manos se movían con determinación, recogiendo el equipo de emergencia, revisando su avión una vez más. En algún lugar del creciente vacío blanco, una vida pendía de un hilo. Tendría que luchar contra el cielo mismo para alcanzarlos. La tormenta había activado su trampa, y ni Emily ni Jake podían volver atrás. Al caer la tarde, el apacible silencio que había llenado los valles empezó a cambiar. Emily se detuvo en el sendero. Su aliento empañaba el aire mientras una extraña quietud se cernía sobre los árboles. El cielo, antes pálido y tranquilo, se había espesado hasta convertirse en un techo de nubes oscuras que se extendían en todas direcciones. Había leído sobre los repentinos cambios climáticos de Alaska, pero ver el mundo oscurecerse tan rápidamente la llenaba de inquietud. La temperatura bajó bruscamente. Cada ráfaga de viento la hundía aún más en las capas de nieve. Los copos de nieve flotaban perezosamente al principio, luego se espesaron, borrando el camino tras ella. Aceleró el paso, hundiendo las botas en acumulaciones que minutos antes no habían estado allí. Los árboles se difuminaron a medida que la visibilidad se reducía, y pronto el horizonte desapareció por completo. El pánico la acosaba mientras intentaba seguir el mapa, con el papel temblando en las manos, pero los puntos de referencia se desvanecían en la creciente negrura. Su teléfono no tenía señal. Su brújula se sentía inútil ante la tormenta que se tragaba todo sentido de la orientación. El corazón de Emily latía con fuerza. Pensó en regresar,
pero el rastro que dejaba tras ella había desaparecido. El frío le quemaba la cara, con los dedos entumecidos a pesar de los gruesos guantes. Gritó a la tormenta, pero el viento se llevó su voz. Con cada minuto que pasaba, su confianza se desmoronaba. Lo que había comenzado como una aventura ahora se sentía como una trampa que se cerraba a su alrededor. A kilómetros de distancia, Jake estaba sentado en su pequeña oficina junto al hangar, escuchando el viento creciente silbando contra los cristales. El informe meteorológico había pasado de nieve dispersa a una advertencia de ventisca. Negó con la cabeza. Esto era exactamente lo que su instinto le había advertido. Entonces su radio cobró vida. La estática rompió el silencio. Se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar. Mayday, varado, perdido en la tormenta. Necesito ayuda. La voz se quebró, casi absorbida por la interferencia, pero fue suficiente. Jake apretó la mandíbula. En algún lugar, alguien estaba atrapado en la tormenta con pocas posibilidades de sobrevivir a la noche. Garabateó las coordenadas de la débil señal, aunque la transmisión se desvaneció casi tan rápido como había aparecido. Por un largo momento, se quedó congelado, mirando el mapa en su escritorio. La tormenta empeoraba por minuto. Volar hacia ella sería imprudente, peligroso, pero la idea de dejar a alguien ahí fuera para que muriera lo atormentaba. Los pilotos de monte a menudo eran el único salvavidas en la naturaleza salvaje de Alaska. Y esta noche, ese salvavidas era suyo. El viento aullaba más fuerte contra las paredes del hangar, haciendo vibrar los paneles sueltos mientras Jake buscaba su chaqueta de vuelo. Sus manos se movían con propósito, reuniendo equipo de emergencia, revisando su avión una vez más. En algún lugar del creciente vacío blanco, una vida pendía de un hilo. Tendría que luchar contra el cielo mismo para alcanzarlos. La tormenta había activado su trampa, y ni Emily ni Jake podían regresar ahora. La llamarada naranja atravesó la tormenta como un latido desesperado. Cada destello, una frágil promesa de que Emily seguía viva. Jake estabilizó el timón, con la vista esforzándose por protegerse de la luz blanca. Localizarla desde el aire era casi imposible. La tormenta lo difuminaba todo, transformándolo en formas cambiantes. Dio una vuelta, luego otra, cada pasada más baja que la anterior. La bengala chisporroteó y se apagó, engullida por la nieve. Pero ya había visto suficiente. Ella estaba allí, en algún lugar bajo aquellos pinos, aferrándose a la vida. Aterrizar, sin embargo, fue una batalla diferente. El terreno era irregular, cubierto de nieve fresca que ocultaba rocas y hielo. Se le encogió el estómago mientras buscaba un hueco lo suficientemente ancho y plano como para tener una oportunidad. La tormenta aullaba, azotando sus alas, amenazando con estrellar el avión contra los árboles. No habría un aterrizaje perfecto esa noche. Solo un intento, y tenía que funcionar. Bajó el avión con fuerza, las ruedas impactaron, rebotaron y luego derraparon por el suelo helado. Jake luchó contra el timón, con los músculos tensos, mientras el avión se deslizaba lateralmente mientras la nieve se arremolinaba a su alrededor. Por un instante, pareció seguro que el avión volcaría. Entonces, con una última sacudida, se detuvo, quedando en un ángulo agudo, pero aún erguido. Su pecho se agitó. Lo había logrado. Sin dudarlo, abrió la puerta de la cabina de golpe. La ventisca lo golpeó, robándole el aliento. La nieve le azotaba la cara como fragmentos de vidrio. Tomó una manta gruesa y una linterna de su kit de emergencia antes de sumergirse en la tormenta. Cada paso era una lucha. La nieve le llegaba hasta la cintura. El viento le rasgaba la chaqueta. A través de la blanca espiral, la vio. Emily se desplomó contra el tronco de un árbol, con el rostro pálido como un fantasma, los labios azules.
Sus ojos parpadearon débilmente cuando él se arrodilló a su lado. «Estás a salvo ahora», gritó por encima de la tormenta, envolviendo la manta alrededor de su cuerpo tembloroso. Ella estaba apenas consciente, temblando incontrolablemente. La alzó en brazos, el peso más pesado de lo debido, su cuerpo flácido por el agotamiento. Paso a paso agonizante, la llevó de vuelta al avión, protegiéndola lo mejor que pudo. La tormenta rugía como si intentara arrancársela de encima. Pero Jake siguió adelante, con los dientes apretados por el frío. Cuando por fin llegó a la aeronave, la subió a la cabina y la aseguró en el asiento. Sus ojos se abrieron lo justo para encontrarse con los suyos, un destello de gratitud brillando a través de la escarcha. Supo entonces que cada riesgo había valido la pena. Pero afuera, la tormenta solo se arreciaba, enterrando sus huellas en blanco. El rescate no había terminado. La lucha por escapar apenas comenzaba. La tormenta no cedía. La nieve golpeaba la avioneta, amontonándose contra las ruedas mientras el viento la mecía como si intentara arrancarla de la tierra. Dentro de la cabina, Jake se ajustó de nuevo al asiento, con las manos temblorosas. No de miedo, sino del frío intenso y el peso de lo que aún le esperaba. Emily, envuelta en mantas, se movió levemente, sus labios formando palabras entrecortadas. Se acercó, captando solo fragmentos. «Gracias, y por favor, no me dejes». Apretó la mandíbula. No lo haría. El motor tosió, chisporroteó y luego rugió al encenderse, las vibraciones resonando en el fuselaje congelado. Jake dirigió el acelerador hacia adelante, rezando para que el suelo cubierto de nieve le permitiera al avión alcanzar la velocidad suficiente para elevarse. La aeronave se sacudió, las ruedas chirriando contra la resistencia. Durante segundos agonizantes, pareció atrapada. Entonces, con una violenta aceleración, el morro se elevó. Se lanzaron hacia arriba en la tormenta, envueltos en blanco una vez más. El ascenso fue brutal. El hielo arañaba las alas. Las turbulencias sacudían la cabina y la visibilidad era casi nula. Jake voló por instinto, apoyándose en años de experiencia grabados en la memoria muscular. Su atención se centró en los instrumentos que brillaban tenuemente en la oscuridad. Su mente bloqueaba todo menos la supervivencia. Tras él, la débil respiración de Emily le recordó lo que estaba en juego. Cada decisión ahora pesaba 2 vidas, no una. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, la tormenta estalló. El horizonte se abrió para revelar un tenue rayo de luna sobre el gélido desierto. Abajo, las linternas del aeródromo brillaban como estrellas esparcidas sobre la nieve. Jake sintió un gran alivio, pero no se relajó hasta que las ruedas resonaron contra la pista helada y el avión patinó hasta detenerse. Cuando se abrió la puerta de la cabina, los médicos entraron rápidamente y levantaron a Emily con cuidado de su asiento. Estaba viva, apenas, pero viva. Jake se desplomó contra el fuselaje, con el agotamiento azotándolo como una ola. Había enfrentado la tormenta y había traído a alguien de vuelta. La noticia del rescate se extendió rápidamente por el pueblo y más allá. Los vecinos hablaban con admiración del piloto que había desafiado una ventisca por un desconocido. Sin embargo, Jake restó importancia a los elogios. Para él no era heroísmo. Era deber. El código tácito de la naturaleza. Si alguien se perdía, intentaba traerlo a casa. Para Emily, el rescate era más que supervivencia. Era la prueba de que incluso en los lugares más solitarios y hostiles del planeta, el coraje y la compasión podían prevalecer. Nunca olvidaría al hombre que apareció como un fantasma en medio de la tormenta, sacándola de la desesperación. Y para Jake, fue otro recordatorio de que el cielo, por brutal que fuera, jamás podría quebrantar el espíritu humano.